Y sí, Maduro preocupado, Maduro en alerta ante lo que es indudablemente la creciente presión de los Estados Unidos para contra el régimen. A ver, en el día de ayer se confirmó un nuevo ataque, en este caso no a una barcaza, sino a un submarino que, según el Pentágono norteamericano, trasladaba también droga, que se suma a los otros ejercicios de las últimas semanas, del último mes, pero sobre todo las cosas que se suma a la autorización de Donald Trump a la CIA, a la Agencia de Inteligencia Norteamericana, de llevar adelante operaciones terrestres en suelo norteamericano, y que se suma a las imágenes que el propio chavismo difunde internamente, mostrando cierta resiliencia, mostrando cierta actividad y cierta posición de defensa ante lo que considero una, diría yo, inminente o posible invasión o operación terrestre de los Estados Unidos en Venezuela. Estamos en contacto con Ricardo Ferrer, él es analista internacional del Center for Security, Free Security, y una persona que conoce mucho todo el entramado de seguridad de la región. Ricardo, ¿qué tal? Un placer en saludarte, bienvenido a TEN Internacional. ¿Cómo está evolucionando esta estrategia de los Estados Unidos y hasta dónde puede llegar en las próximas semanas, me animaría a decir? Bueno, estás muy bien planteado. Antes que nada, saludarte a ti y al resto de los oyentes y a tu producción. En rigor, la nueva postura del gobierno norteamericano no es un cambio de tono, sino directamente es un cambio de doctrina que demandó semanas dentro de discusiones en el gobierno. Recordemos que anteriormente estaba a cargo Grenell, que había logrado una liberación de 10 americanos detenidos ilegalmente por el régimen de Maduro, a cambio de 200 venezolanos, y dentro de lo que se puede llamar una diplomacia de transacción que le permitía al propio Trump tener con esa diplomacia coercitiva de palo y mezcla de zanahoria, le permitía mostrarse pragmático y a su vez lograr algunas concesiones. Y lo que buscaba Grenell era de esa manera aislar al BRIC, ¿no? A lo que es China, Irán, Rusia, particularmente, que en este juego geopolítico no debemos ignorar que el 70% de las exportaciones de Venezuela de petróleo son para China, claro, junto con minerales que exporta y que tienen presencia de intereses rusos en la región. Sí, el único motor económico de ingreso de divisa que le queda al régimen, básicamente. Exactamente, por lo que el cambio, implica, primero tiene una justificación jurídica basada en el derecho humanitario, la red el cerco marítimo que le ha generado en el sur del Caribe, que implica que ya nuestra región ya no es más una zona de paz, como erróneamente muchas veces hemos escuchado que muchos sostenían, y que esta situación es, como te decía, más que un cambio de doctrina, es un cambio de doctrina que vuelve a la vieja doctrina del palo y del garrote que se llama la doctrina del Big Stick, claro, que es la doctrina de una diplomacia mínima y una acción militar coercitiva completa. Ahora, Ricardo, vamos a repasar en un mapa justamente este despliegue en el mar del Caribe, pero te pido que nos acompañes a ver una declaración de Nicolás Maduro en las últimas horas. A ver, trascendió un supuesto pedido que después el propio Trump confirmó, de buscar una salida consensuada, podemos llamarle, a lo que es tal vez un régimen del chavismo sin Maduro. Esto se publicó en distintos medios norteamericanos. Después, en cierto sentido, Trump lo confirmó, pero llamó y mucho la atención una declaración del presidente venezolano en las últimas horas, hablando hasta en inglés y pidiendo que no haya guerra sino paz. Miren. Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war. Yes, peace. Not war. Se diría así. ¿Quién habla inglés aquí? Tú, Daniela. ¿Está bien así? No war, just peace, and the people in the United States. Please. Please, please, please. Vamos, que se dice, oigan.
Listen to me. Not war, jet speeds, the people United States. De parte de the People Bolivarian Republic. Bueno, parece más bien una escena cómica, ¿no? Que un discurso presidencial pidiendo not war, yes peace, directamente con un inglés bastante básico, diría, del presidente que recordemos, ¿no? El año pasado fue reelecto en unas elecciones fraudulentas, no reconocidas por parte prácticamente ni nadie, ningún país de la comunidad internacional. Vamos a ver un mapa que recién mencionábamos justamente sobre lo que es el despliegue militar de los Estados Unidos en el mar del Caribe. A ver, Venezuela con una gran costa, lo que Estados Unidos ha identificado en el último tiempo es que parte de la exportación de droga de Venezuela hacia el norte se da a través de estas pequeñas islas que están en el Caribe. Entonces lo que Estados Unidos quiere indudablemente es hacer un cerco, hacer un bloqueo para que ni las lanchas, que son parte de los focos de ataque por parte del ejército y la Marina norteamericana, ni tampoco los submarinos que se dirigen hacia el norte puedan seguir pasando, inclusive cortar también lo que es el financiamiento ilegal hacia el régimen con la exportación de estas drogas o también de las famosas flotas fantasma que recién bien mencionaba Ricardo, es lo que le permite al régimen chavista la exportación de petróleo. Y aquí en el Mar del Caribe es donde ya se concentra todas las utilidades y las capacidades militares de Estados Unidos. Esta última semana, según distintos reportes también, distintos helicópteros, inclusive los Black Hawk, se acercaron hasta 145 kilómetros de las costas venezolanas, el acercamiento más fuerte que se dio en el último tiempo, desde el inicio del despliegue. Y Ricardo, lo que te quiero preguntar de forma sencilla, ¿podemos esperar una operación terrestre en Venezuela, sea de la CIA, sea de algún colaborador interno de los Estados Unidos? Desde luego que operaciones de poner botas en terreno tiene que aprobarlo el Congreso de los Estados Unidos, y una cosa muy distinta es, como ya ha habilitado y aceptado Trump ante la prensa, que haya operaciones encubiertas que ya desde hace tiempo existen, junto con otros servicios de inteligencia. No obstante eso, puede haber alguna ayuda, y desde luego la hay, y muchas veces la CIA tiene, según ha declarado hace unos días, 600 blancos monitoreos que se hacen a través de estos helicópteros, que no solamente son para generar una intimidación, que la ha tomado muy bien, ya que la relación a partir de ahora será militar y no diplomática, sino que podría traerle algunos conflictos, y la duda del equipo de Trump está dada en la siguiente situación. Quien saca a un dictador, después tiene que hacerse cargo de la administración para normalizar al país. Estamos hablando que Venezuela es 14 veces más grande que Panamá, y que Panamá tenía 10.000 soldados activos cuando Venezuela tiene 110.000. Y el despliegue marítimo de 8 buques y con buques insignias como el Eisenhower y otros más, tienen mucho menos que esa cantidad. De modo tal que lo que sí vamos a esperar, y yo creo que es de muy alta probabilidad de ocurrencia, es que haya ataques a lugares sensibles donde haya laboratorios, donde haya sitios dentro de Venezuela de la FARC, ex-FARC o ELN, como también estamos hablando que para Trump y para esta nueva doctrina, que la lidera Marco Rubio desde hace muchos años, y fue el arquitecto ya estando en el Senado, y por eso le dio tantos resultados en la Florida, que los necesita Trump. Claro. Es para las próximas elecciones. Maduro no es un jefe de Estado, es el jefe de un cartel internacional, y a diferencia de lo que sucedió con Bin Laden, que tenía 25 millones como reward para quien lo entregase, este tiene 50 millones. Estamos muy claros en que la decisión de los Estados Unidos al declarar al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua como una parte de es claramente no negociar más con Maduro, ni tampoco esta oportunidad que le brinda Maduro de hacer chavismo sin Maduro o madurismo sin Maduro, con 3 años para que termine
Delcy Rodríguez en la presidencia en el 2032, según está estipulado. Ricardo. Yo creo que va a haber operaciones desde el mar hacia la tierra, con los blancos marcados por la inteligencia y todo el equipo internacional. Recordemos que esta operación marítima de los Estados Unidos no es exclusiva de los Estados Unidos, se va a generar un club formal dentro de muy poco, pero que actualmente también cooperan a su manera Francia, Reino Unido y Países Bajos, puesto que, como decís muy bien, la droga que sale desde Venezuela no solamente llega a Estados Unidos, y va a haber mucha presión sobre Europa, pero también tenemos que tener en cuenta un juego geopolítico, que existe la ruta de la Caipira, que la alimenta Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia a través de Brasil, y llega al puerto de Santos y puede llegar hasta Montevideo o el puerto de Buenos Aires. Entonces tenemos que tener y tomar actitudes muy importantes, como la que ha tomado recientemente el gobierno argentino. Sí, interesante, que no es solo hacia el sur, no solo hacia el norte, sino también hacia el sur, con el apoyo también de algunas pequeñas islas, ¿no?, del Caribe, que indudablemente le están dando el apoyo a Estados Unidos. Ricardo, hace poco tiempo vos publicaste un informe muy interesante sobre las capacidades militares de Venezuela, ¿no? La mayoría de ellas provistas por Rusia ya desde hace décadas. Vemos estas imágenes, inclusive en tono discursivo, de Vladimir Padrino López, de Diosdado Cabello, que dice: estamos preparados ante una amenaza norteamericana. ¿Está realmente preparado Venezuela? ¿Tiene capacidades militares? Lógicamente no a la altura de los Estados Unidos, pero sí para hacer frente a una posible confrontación directa. No, desde luego que no está preparado, pero eso no implica que es meterse en un Vietnam. No obstante que tiene articulaciones e inteligencia, y ha logrado hacer se exteriorizó con los juegos de Army Games, o juegos de la guerra, la interoperabilidad militar con China, con Rusia, con Irán y otros países, lo cual hace que la mayor capacidad que tiene Venezuela es con sus submarinos y con sus buzos tácticos, que pueden poner bombas en diferentes zonas. Como has mostrado el mapa recién, está gran parte sobre el Caribe Sur, y tiene una pequeña parte con la Guyana, que también está en disputa con el Esequibo por el petróleo, y ahí está dispuesto también el ejército de los Estados Unidos para evitar cualquier acción distractiva. Recién mencionabas la interna dentro de la administración norteamericana. Ayer, sorpresivamente, tal vez para algunos, se dio la renuncia, o se publicó la renuncia de Holtz, sino el jefe del Comando Sur, quien estuvo aquí en la Argentina en distintas oportunidades, mostrando también el apoyo y el respaldo militar de Estados Unidos hacia nuestro país. Están quienes dicen que Pete Hegseth, el ahora secretario de Guerra, venía ya cargando contra el jefe del Comando Sur. Ahí empiezan también a verse estos choques internos, Ricardo, entre una línea tal vez que no está tan de acuerdo con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, y con los que dicen sí, este es el camino que tenemos que tomar. Mira, hace unas semanas, pocas, estuve en los Estados Unidos charlando, y justamente en la mesa donde estuve con miembros del Departamento de Defensa estaba esa situación. ¿Qué hacemos con el jefe del Comando Sur? Puesto que era el segundo de la anterior jefa, una mujer, la primera vez, y que seguía la línea de política de Colin Powell, o la de buscar más la coerción que la acción, con lo cual ya estaba decidida su salida. Bueno, se ha dado en este momento, puesto que más que nunca necesitan gente que sepa de acción y de operaciones, no solamente como una intimidación, sino posiblemente como acciones. Además que los Estados Unidos tiene 8 simplemente buques allí, que para nosotros es muchísimo, pero también tiene desplazamientos en muchos lugares del mundo, y la presencia de esos 8 buques no solamente es a los efectos de disuadir a Maduro e intimidarlo, sino también secarlo en su economía informal, financiada por el narcotráfico, pero por sobre todas las cosas garantizar el paso bioceánico del Canal de Panamá, que puede verse interrumpido por lanchas rápidas al estilo de los Houthis en el Mar Rojo. Y toda esta situación hace que el despliegue, que inicialmente fue por unos pocos meses, sea prolongado hasta que se reasegure la situación. Es bien importante esto que menciona Ricardo, porque por más que lógicamente el régimen quiera mostrarse como una víctima de lo que es o puede llegar a ser una presión de los Estados Unidos, principalmente la estrategia y la operación se concentra en la lucha contra la distribución y los cárteles
de droga donde el cartel de los soles, encabezado por Nicolás Maduro, tal como entiende la administración norteamericana, es el principal culpable y el principal promotor justamente de la exportación de droga desde el territorio venezolano, y ahí es donde se focaliza esta atención. Pero también hay que decirlo, y esto lo vamos a conectar con unas declaraciones ante la justicia de los Estados Unidos de Hugo El Pollo Carvajal, que fue el director de inteligencia militar del chavismo, una persona que sabe y participó directamente en muchas de las operaciones ilícitas que en estos 25 años del chavismo se llevaron adelante y que se financió inclusive desde la cúpula más alta del poder de Venezuela a los países aliados en aquellos años de la Patria Grande, en aquellos años del socialismo del siglo XXI. Y en una declaración ante la justicia norteamericana, Carvajal, que fue detenido en España en el 2021, extraditado a Estados Unidos en el 23, y que para colaborar con la justicia de Venezuela, de Estados Unidos, empezó a dar información, señaló directamente financiamiento desde Venezuela a las campañas de los Kirchner, de Evo Morales, de Luis Ignacio Lula da Silva y otros gobiernos amigos del chavismo en aquellos años, en donde el precio de los commodities volaba, en donde la producción de petróleo en Venezuela hacía que hubiese riqueza por todos lados, con un desfalco enorme que generó el Estado. Ricardo, ¿cuál es el impacto también y cómo se van a empezar a ver y a descubrir ese tejido también que indudablemente el chavismo construyó durante estos 25 años y sus alianzas también con la región? Si te parece, antes de responderme, escuchamos parte de lo que era también esta declaración. Vuelo con vos, Ricardo, y te pregunto, entonces, bueno, estas imágenes, ¿no?, de Hugo Chávez reunido con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner, y estas alianzas, ¿no?, que hoy empiezan a verse y a conocerse, tal vez muy poquito de todo lo que realmente hay de fondo. Exacto, mira, lamentablemente el Pollo Carvajal, que fue jefe de la inteligencia militar, que no es el jefe de la inteligencia de Venezuela, pero recordemos que Chávez era militar, con lo cual su aproximación máxima y de mayor confianza eran sus camaradas. Este hombre era camarada de Hugo Chávez. No solamente para buscar tener menores sanciones, y ya fue detenido en enero del 2020, trasladado a España, y de España fue extraditado a los Estados Unidos. Sus abogados en España, como en Estados Unidos, lo han hecho reconocer todos las acusaciones, pero para evitar tener penas máximas y negociar alguna situación, lo que tiene que hacer es una ayuda activa. Para hacer esa ayuda activa tiene que mostrar documentaciones y probar lo que dice. No es simplemente como la literatura que todos veíamos y que lamentablemente con toda esta situación se ha comprobado. Y dentro de esas cuestiones no solamente vemos las valijas famosas de Antonini Wilson, o las situaciones de Odebrecht, sino también que existió una embajada paralela que al día de la fecha en Venezuela se mantiene con todos los países, inclusive con la Argentina. Bueno, ahí estamos viendo, Ricardo, uno de los papers presentados por el Pollo Carvajal. Y la última, Ricardo, te quiero aprovechar que vos estás en Bolivia. Ahora tenemos un minutito más, en el próximo bloque vamos a hablar sobre Bolivia. ¿Cómo estás viendo la situación previa a unas elecciones históricas, indudablemente, que se harán en el día de mañana? Bueno, lamentablemente no puedo hacer, como había dicho anteriormente, expresiones de la situación electoral actual, para no romper la imparcialidad, dado que estoy como un observador internacional acreditado, pero sí puedo decir que lo importante es tan importante como la elección de mañana, la asunción que va a ser el día 8 de noviembre, y el tránsito ante esa asunción y lo que viene el día después. Es verdaderamente un gran desafío para el próximo gobierno de Bolivia. Ya vamos a estar en el próximo bloque hablando sobre el futuro de Bolivia. Ricardo Ferrer, analista internacional del Center for Security Free Society. Muchísimas gracias por este contacto con TEL Internacional. Muchísimas gracias y a disposición como siempre.